William o Jaime quisieran agregar algo. Adelante, Jaime. Aquí tengo un pequeño comentario sobre algo que dijo Eduardo, y es que estoy completamente de acuerdo que es un acuerdo asimétrico. Eso es indudable, porque tenía Estados Unidos un objetivo que finalmente lo impuso, que era el de limitar lo más posible el acuerdo de extradición a cierto tipo de delitos que sean obligatorios. Y la prueba de eso que decía precisamente Eduardo, hay en las actas que yo algún día vi de las negociaciones, los Estados Unidos en sus informes decían que la parte más difícil, aunque no daban fechas, fue lograr romper el bloque que parecía inexpugnable de la no extradición de nacionales, ¿no? Entonces, que tendría una opción el gobierno de no extraditar a sus nacionales y que no aceptaría Bolivia este tipo de presiones para que se extradite a nacionales en forma obligatoria en ciertos delitos. O sea que eso es evidente. Lo que yo no sabía es en qué fecha se le manifestó a la delegación americana esa posición, y tampoco sé por qué cambió después. Pero la realidad es que ese es el tratado que tenemos hoy, y eso refuerza la teoría de que ese tratado estaba dirigido a cierto tipo de delitos, y que por tanto, al ser un documento en este momento vinculante, le va a ser pues muy complicado y muy difícil a Bolivia, al menos jurídicamente, negar la extradición de este coronel Dávila. Y ahí también me asocio con Ronnie, que decir que pese a que no era un tratado asimétrico y que como siempre hubieron posiblemente imposiciones, también creo que no hay mal que por bien no venga, y en este caso puede ser que eso sirva por lo menos para que este tipo de delincuentes como este coronel Dávila, casi un jefe de la lucha contra el narcotráfico, responda ante el sistema judicial americano. Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con que haya sido un acuerdo asimétrico. Gracias. William. Lo que yo quería comentar era en la línea que decía Ronnie, dada la falta de independencia judicial y sobre todo lo que se vio en este caso de Pedro Montenegro aquí en Santa Cruz, que fue abiertamente protegido políticamente y judicialmente, pues yo creo que eso de alguna manera va a replantearse muchas cosas que se han establecido hasta ahora, como esto de eventualmente la no extradición de un nacional. Todo esto se caería habida cuenta de la debilidad del Poder Judicial y de la falta de independencia, imparcialidad y probidad del Poder Judicial. Entonces creo que el caso Montenegro es muy ilustrativo en este sentido, donde se pudo ver objetivamente toda la protección y la intervención que había del propio Poder Judicial y del Poder Político también, porque tuvo que venir un cambio de gobierno para que se pueda extraditar a Pedro Montenegro, no obstante que esto venía de atrás. Entonces, en definitiva, pues estamos ante un gran desafío, un gran problema de poder hacer una reforma judicial. Se va a plantear en esos términos en algún momento. La única posibilidad de frenar este tipo de extradición de nacionales podría ser por la vía de una reforma, de que se llegue realmente a una reforma judicial y volver a la institucionalización del Poder Judicial y sobre todo su independencia, para que más o menos el Estado boliviano tenga un argumento sólido, porque claro, el no extraditar a alguien supone adquirir el compromiso de sancionarlo, en este caso en Bolivia. Pero si en el caso de Bolivia lo vamos a sancionar por un delito, digamos, menor y al final va a terminar en la calle, pues obviamente que eso sería una señal muy negativa para en su momento negar una extradición, y al contrario, eso puede generar algún tipo de presión y roce internacional para obligar al Estado boliviano a entregar finalmente a sus nacionales, habida cuenta de esta falencia que estoy marcando y que también fueron marcadas aquí del Poder Judicial. José Orías. En el tema de relaciones internacionales,
y es un tema que ha surgido precisamente en función a la coyuntura en la que se ha planteado en el país. Y William de alguna manera lo ha dejado ahí deslizado el tema, pero no ha querido profundizar. ¿Cómo ven y cuál es su percepción ante la posibilidad de que este tratado se aplique a don Evo Morales si es que tuviera algún requerimiento de parte de los Estados Unidos? Otro de los temas de grueso calibre que no lo trabajaron bien quienes negociaron la última versión es prever o tomar en consideración que en Bolivia no puede haber pena mayor de 30 años de cárcel. Y resulta que si tú mandas a un extraditable y a un país donde las penas son acumulables por los delitos, puede ser condenado por docenas o cientos de años, que es lo que ocurre regularmente en la justicia norteamericana. Ese es un argumento suficiente como para que una corte pueda decir: yo no puedo mandar a alguien si le van a imponer penas mayores a 30 años. Lo único que trabajaron bien fue el tema de los de la nueva extradición, si pueda ser condenado a pena de muerte. Pero mirándolo del lado nuestro también hay temas que anotar y no menos importantes. Yo pensé que eso pudo haber sido también el motivo por el cual se nieguen algunos requerimientos. Sucede que una de las garantías esenciales al debido proceso por la Carta de Naciones, no es la Carta, algunos instrumentos de Naciones Unidas o el Pacto de San José, es que quien sea juzgado tenga la opción, y si va a ser condenado a una pena corporal, al recurso de apelación. Resulta que en Bolivia muchos de los juicios, sobre todo aquellos casos de corte, son de conocimiento en única instancia por la Corte Suprema, y el potencial condenado no tiene la posibilidad de tener un recurso de apelación. Ese es un tema por el cual la Corte Suprema en su tiempo, cuando estuve allá, emitió unas recomendaciones a la constituyente para que trabajen en esa línea. De manera que hay muchos temas como ese, por ejemplo, como este que anoto, que hacen muy difícil el tratamiento estrictamente jurídico del tema. Yo preferiría que seamos muy cuidadosos en el tema de politizar, y no porque no hay que hacerlo, sino porque no se puede asumir que tal o cual sujeto ya es un delincuente mientras no haya sido juzgado. En Estados Unidos o en Bolivia goza de la presunción de inocencia. Y menos aún cuando se especulan sobre bolivianos que podrían ser extraditados, o anotarse, como lo dice Jaime, de que podríamos sufrir gravísimas consecuencias si no honramos un tratado que, como lo estamos comentando, no tiene las calidades de ser simétrico o ajustado a los estándares de justicia o debido proceso. Yo en eso, Pepe, creo que es excesivo, o por lo menos deberíamos dejarlo para un evento de otra naturaleza en la cual se comenten las especulaciones políticas. Yo tampoco convengo con William que haya sido el gobierno de la señora Áñez, por ejemplo, el que haya impulsado la extradición del señor Montenegro, porque hasta donde yo conozco, el tema, la Corte o el Tribunal Supremo es el mismo que estaba en el gobierno de Morales, en el de Yanine y en el de Arce Catacora. Y los trámites en la justicia, por lo menos independiente, no deberían tener ese nivel de impulsos. Por lo que, claro, hay mucho margen a pensar de que todo es político. Yo quiero recordar simplemente que en los 7 años que estuve en la Corte, se veían docenas de casos al año de extradición, y muchos con Estados Unidos, varios de los cuales fueron rechazados y otros sufrieron una cantidad de presiones. Yo recuerdo que hubo un narco requerido por Estados Unidos y detenido preventivamente. Al día siguiente llegó un avión de Colombia con abogados extranjeros para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Bolivia tiene un bagaje muy grande, muy intenso de recursos de extradición sobre los cuales nos podemos referir más adelante. Pero insisto, encuentro altamente peligroso empezar a especular sobre Dávila, Morales, y menos sobre lo que podrían ser sanciones asimétricas de los Estados Unidos, que sobre pretexto de la certificación nos quiere poner un poco más de presión en algo que a mi juicio no corresponde. Roberto Lacerda.
Tengo tres preguntas. La primera es, algunas de las entregas de sospechosos han sido hechas aparentemente sin procesos judiciales. Mi pregunta es si la extradición es un proceso judicial o es un proceso de política exterior, diplomático fundamentalmente, que tiene connotaciones judiciales, tiene sustento judicial, pero mi pregunta ¿es realmente un proceso judicial la extradición? La segunda pregunta es esta idea de la asimetría o simetría de sanciones, ¿no? Tengo entendido que se extradita a una persona al país en el que cometió el delito o el país donde se produjo el daño delictivo. En el caso de Dávila, por ejemplo, se lo está acusando de conspiración para traficar con drogas en Nueva York. No se lo está acusando por haber cometido un delito en Bolivia, sino un delito que afecta a los ciudadanos americanos y por eso lo quiere llevar allá. Ahora, tengo entendido también que no sería aceptable que un boliviano se pudiera sentir protegido por su legislación cuando su legislación es menos punitiva, digamos, es más tolerante, y pudiera sentirse protegido por esa legislación y decir, miren, no me manden allá porque allá me van a dar 35, 50, 70 años por estos delitos y en Bolivia tengo la pena máxima de 30 años o más. Yo no sé si la asimetría o la asimetría vale también para las sanciones. Finalmente, la última pregunta en relación a Dávila, ¿no? Me pregunto si en el proceso se valoran las pruebas y el procedimiento que ha sido utilizado para recolectar esas pruebas. Menciono esto porque en un diálogo el ministro Iván Lima decía que para poder valorar si había que extraditar a Dávila, había que verificar si las pruebas habían sido obtenidas de acuerdo a la legislación boliviana. Él decía, hemos sido informados que las pruebas han sido obtenidas mediante grabaciones y filmaciones que son legales en la legislación americana, pero no son legales en la boliviana. Entonces él daba a entender que ese podría ser un argumento para rechazar la extradición, el pedido de extradición. Entonces me pregunto si este es un tema jurídico y por tanto si hay algún tema, algún proceso por el cual la Corte Suprema, el Tribunal Supremo o la Cancillería hacen una valoración del proceso judicial previo, del proceso de solicitud o de las pruebas que se están presentando. Gracias. Por favor, William. Voy a intentar responder la última pregunta de Roberto. En el procedimiento, digamos, de extradición, no se entra a examinar cómo se ha realizado el proceso en el país requerente, en este caso, digamos, suponemos Estados Unidos. No llega a eso el procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición es una cosa mucho más expedita, se parte de la buena fe, hay un convenio, hay un acuerdo muy respetable, se entiende, digamos, que había una negociación entre dos países soberanos, aunque puede haber muchas diferencias en términos de potencia y de nivel de igualdad ahí, o una desigualdad, en todo caso, muy marcada, pero el procedimiento de extradición no llega a eso. Por lo menos en la tradición boliviana yo no conozco, no sé si Eduardo, que ha estado en la propia Corte Suprema, de repente tiene alguna información mucho más detallada de esto, pero estoy haciendo la respuesta desde el punto de vista teórico. En la literatura jurídica uno no entra a ver si lo que se hizo en el proceso, cómo se recogió las pruebas, cómo se hizo todo el proceso probatorio, es dentro o no del debido proceso. Digamos, si fuera así, yo creo que a la inversa, en el caso boliviano, creo que sería muy cuestionable. Cualquier proceso hecho en Bolivia siempre va a ser lamentablemente cuestionable, dado el nivel de debilidad del Poder Judicial. Pero bueno, respondo desde mi punto de vista, salvo mejor parecer de repente de Eduardo, que con la experiencia que ha tenido en la Corte Suprema, pero no llegaría a entrarse a valorar. Simplemente lo que se hace es valorar, digamos, en este caso, una resolución, una acusación, una sentencia, y entiendo que también se traduce o se acompañan las partes principales del proceso, pero nada más. No se va al detalle de ver cómo se hizo y cómo fue la recepción y la producción misma de la prueba. Y en el punto 1 que preguntaba Roberto, si eso no es un trámite judicial, yo mencioné que es un proceso un tanto mixto,
tanto político judicial, en el sentido de que lo conoce la Cancillería y después quien decide si se concede la extradición y por lo tanto si se entrega o no se entrega, es una atribución privativa del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, actualmente en Bolivia, lo que antiguamente era la Corte Suprema de Justicia. Y ahí, insisto, lo que se hace es una valoración estrictamente jurídica del pedido como tal y no se va al detalle de cómo se llegó a, digamos, a configurarse ese proceso y sobre todo el tema de la valoración de la prueba. Walter Guevara, por favor. Empiezo con un par de anécdotas. Como sabe Eduardo, cuando yo trabajaba en USAID, tuve la ocasión de hacer una presentación al embajador Gelbart, al que yo no conocía, sobre un programa que habíamos diseñado de mejoramiento de la justicia, del sistema electoral, de los temas de la descentralización, en fin. Y cuando entré con un colega americano, mi jefe, al despacho de Gelbart, despacho muy amplio, de escritorio muy grande, Gelbart salió detrás de su escritorio y nos anunció, así a boca de jarro, nos dijo, literalmente lo recuerdo, como si hubiera pasado ayer, nos dijo, acabo de despedir a 3 fiscales. Entonces yo me rasqué la cabeza y dije, ¿y por qué me está avisando que él ha despedido a 3 fiscales en Estados Unidos? Y después mi cerebro dijo, pero un embajador en Estados Unidos no despide fiscales. Y luego pensé, ¿me estará hablando de fiscales bolivianos? Y cuando caí en cuenta que sí estaba hablando de fiscales bolivianos, me dije, ¿será que está tratando de impresionarme con el ejercicio abusivo de su poder de embajador? Y parece que era así, ¿no? Tal vez él sobrevaloraba lo que yo era y me quería impresionar a mí, que era básicamente un pinche USAID en ese momento. Entonces, esa fue una experiencia muy personal de cómo se abusa del poder, ¿no? Y el tema era un tema vinculado a la administración de justicia porque estaba hablando de fiscales. Cuando en todo el proyecto que se había hecho, la idea era reformar el proceso acusatorio, en fin. Bueno, la otra experiencia que he tenido viene de los 2 últimos años. Me asombra extraordinariamente la extraordinaria puntillosidad del ministro Lima y todos los juristas del MAS respecto al incumplimiento de deberes de Yanine Áñez, que está presa más de un año, ¿no? Por incumplir aspectos del reglamento de debates del Senado. Y los que dicen eso son los mismísimos tipos que absolutamente ignoran o defienden el hecho abusivo de Evo Morales, porque los gringos no tienen el monopolio de ser abusivos, ¿no ve? Respecto a su reelección en el 2014 y todavía más el 2019, con todas las circunstancias antijurídicas que aquí conocen los abogados. Entonces esto me lleva a la conclusión de que es muy difícil que el derecho esté en manos íntegras. Parece que casi siempre el tema es político, ¿no? Y esa observación filosófica la dejo con ustedes. No sé si alguien la quiere comentar, pero me parece que, ¿no es cierto?, la ley y el derecho se prestan a ser sesgados de acuerdo a los objetivos políticos de quién es el mandamás de todo. Yo aquí tengo un par de consultas. Se trata de mi preocupación porque en cuanto se hizo el pedido, empezó a hablar de las extradiciones, tanto desde el MAS con fuerza, pero también desde algunos de la oposición, trataban de, a mi modo de ver, confundir que al hablar de reciprocidad se podía plantear, se los mandamos al Dávila, pero nos los mandan a los 3, al
Sánchez Berzaín, o a Murillo, o al propio expresidente Sánchez Lozada. ¿No cabe esto o cabe? Porque he escuchado a algún abogado que se autodenomina constitucionalista. Jaime o William. No, yo te puedo responder. Según yo entiendo, este término de la reciprocidad en este caso no se aplica en absoluto porque hay un tratado. Hay un tratado bilateral, acá hemos comentado, con toda su asimetría y todo, es un tratado vigente al que se deben los dos países. Por tanto, se tienen que cumplir con las cláusulas de ese acuerdo tal y como está, porque esa es la realidad jurídica a la que debemos atenernos, es cumplir con ese tratado. Y entonces ahí está muy claramente establecido que quienes determinan la extradición y bajo qué cargos se acepta la extradición. O sea que estamos hablando de casos individuales. Acá eso de Cambalá, Checán, que son medidas para confundir a la gente, pero no tienen ningún sentido jurídico, ¿no? O sea, cada caso se lo evalúa en base a los delitos que están configurados en el artículo 2 del Tratado Bilateral de Extradición. Si esos delitos hacen que una persona sea extraditable, procede la extradición. Si no, el país dirá en un alegato jurídico por qué no cumplen con ese artículo 2, que no son delitos o no hay doble criminalidad o no hay... encontrará los argumentos para decir que no va a proceder, pero no existe el concepto de cambalache o cosas. Eso es para confundir a la opinión pública, como es usual en este gobierno. Alberto Celada. Yo quería hacer un primer comentario con relación a tu pregunta. Evidentemente no se puede hablar de reciprocidad para intercambiar delincuentes. Claro. Hay una práctica internacional de intercambio de personas que es en situación de guerra. Se intercambian los prisioneros de guerra, pero no existe más práctica internacional de intercambiar personas, ¿no? Ni delincuentes ni personas de otro tipo. O sea que es un absurdo decir eso. Nosotros les entregamos a fulano y ellos nos entregan a sutano. Es una ligereza, ¿no? Para desorientar a la opinión y para decir algo que políticamente pueda tener algún significado. Segunda cosa que quería comentar es que no debemos perder de vista que la extradición es un procedimiento estrictamente jurídico. Ese es su valor, esa es su naturaleza. Por ejemplo, a William Herrera le oigo decir que es un procedimiento mixto. No, no es un procedimiento mixto, porque los ministerios de Relaciones Exteriores respectivas, que no son parte del sistema judicial, solamente tramitan la entrega de documentación, pero no se pronuncian de ninguna manera ni sobre la forma ni sobre el contenido de la solicitud de extradición. En realidad, la extradición es un típico procedimiento del llamado derecho procesal de cooperación jurídica o de cooperación judicial también se llama. Hay varios procedimientos de ese tipo. Por ejemplo, un juez de nuestro país puede tener necesidad de notificar a un demandado que está residiendo en otro país. Entonces emite un exhorto suplicatorio que se llama, del juez de Bolivia al juez de Argentina, digamos. Obviamente, la correspondencia se gira a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, pero no por eso ha perdido su naturaleza el procedimiento, que es estrictamente procesal y judicial. Con la extradición ocurre exactamente lo mismo. La extradición es una práctica que se ha regulado tradicionalmente por convenios bilaterales, por tratados bilaterales. Esa fue la gran práctica internacional hasta mediados del siglo XX. A partir de mediados del siglo XX se desarrolla un intento de regulación también multilateral de la extradición. Pero con claridad, en algunos países rige la bilateralidad, en otros puede regir la multilateralidad. Es el caso que le ocurre a Bolivia. Nosotros con Estados Unidos nos regimos por un tratado bilateral y no por tratados multilaterales.
de extradición me refiero. No me estoy refiriendo al tratado sobre el narcotráfico de Viena, que además, como bien ha dicho Eduardo Rodríguez, ahí no se habla de extradición, ni de detener a los delincuentes, que simplemente se exhorta a que sean juzgados quienes cometan esos delitos vinculados al narcotráfico, ¿no es cierto? En cuanto a la extradición o no de los nacionales, es también una práctica internacional. Hay estados que siguen la tradición de no autorizar la extradición de sus nacionales. Otros estados aceptan la extradición de sus nacionales. Fue el caso, por ejemplo, tan importante y tan discutido en Colombia. Colombia durante mucho tiempo, y ahí Pablo Escobar tuvo su influencia, ¿no? Colombia durante mucho tiempo mantenía la tradición de no extraditar a sus nacionales, ¿no es cierto? Y mantenía esa tradición, según parece, en algún momento, porque estaba amenazada la sociedad por esos poderosos narcotraficantes, ¿no? Pero después Colombia ha cambiado de comportamiento, ha cambiado de conducta y ha empezado a firmar tratados internacionales en los cuales acepta la extradición de sus nacionales que estén en su propio país, que obviamente han cometido el delito en el otro país, no en su propio país, ¿no? Sino en el otro país, ¿no? O sea que esta es una tradición de ese tipo. Yo creo que es deseable, ¿no? Aquí ya viene un problema de simpatía, que es lo que a mí me cae bastante simpática la idea de que nosotros mantengamos la tradición de no autorizar la extradición de nuestros nacionales. Sería lo deseable, ¿no? Pero tal vez en la práctica diplomática en algún caso se pueda mantener esa tradición y en otro caso tal vez no. Pero vale aclarar una cosa, que cuando un Estado se reserva, ¿no?, el derecho a no autorizar la extradición, sí adquiere la obligación de juzgar al delincuente con sus propios tribunales y de acuerdo a sus propias leyes. Porque estamos hablando de una doble incriminación. O sea que el delito que se ha cometido está tipificado en los dos estados. Entonces, en lugar de ser procesado y castigado en un estado, que es el que pide la extradición, debe ser procesado y sancionado, en su caso, en el estado en el cual se encuentra el delincuente. Entonces, esto es muy importante y de acuerdo a sus leyes y de acuerdo a sus prácticas. O sea que el no aceptar la extradición de los nacionales no significa impunidad del delincuente o del presunto delincuente. No, lleva aparejada inmediatamente la obligación de juzgarlo de acuerdo con las propias leyes nacionales y de acuerdo con los tribunales nacionales, ¿no? Ahora, mi último comentario es el siguiente. Evidentemente, este es un tema muy sensible y muy politizado, pero hay que tratar de despolitizarlo un poco, ¿no? Y veamos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en la pregunta de Pepe Orías, interesante, ¿podrá usarse este tratado para extraditar a Evo Morales? Yo creo que es una adivinanza lo que está haciendo, con todo respeto, lo que está haciendo Pepe Orías. Yo también podía preguntar de cualquier otra persona, ¿no es cierto? Por el momento no hay señales, ¿no?, de que el señor Evo Morales vaya a ser motivo de un pedido de extradición. Perdón, y una última cosa que quería decir. Dada la naturaleza del procedimiento de extradición, esto también hay que comprenderlo bien, ¿no?, y al tratarse de un sistema, de un procedimiento de cooperación interjudicial o judicial, ¿no?, quien solicita la extradición es el juez o el fiscal que va a iniciar la investigación o va a iniciar el juicio, ¿no?, o también el juez que ya ha dictado la sentencia. Yo, por ejemplo, fui partícipe en la tramitación de una solicitud de extradición en Chile, ¿no?, para un ciudadano que ya había sido condenado, ¿no? Entonces, sobre la base de la sentencia dictada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, es que se pedía la extradición. ¿Para qué? Para que venga a cumplir su pena. No para que sea juzgado o investigado, sino para que vaya a cumplir su pena. O sea que el trámite de extradición se puede intentar en cualquiera de esas tres etapas, para iniciar una investigación a cargo de los fiscales, ¿no?, para iniciar un proceso judicial, un juicio, y a cargo de los jueces, o para aplicar la pena, en caso de que ya haya terminado el juicio y tenga sentencia
ejecutoriada. O sea, en esos 3 casos se puede tramitar la extradición. Y repito, quien solicita la extradición, quien solicita la cooperación judicial es la autoridad judicial, ¿no?, o fiscal del Ministerio Público, que va a seguir el procedimiento y que no puede seguir el procedimiento porque el posible acusado o el ya condenado está fuera del territorio nacional. Por eso se llama cooperación judicial. Gracias. Eduardo, querías otra vez la palabra. Y un poco para responder a Roberto y complementar la inquietud de William. Recuerdo que en la tramitación de extradiciones en la Corte Suprema se verificaba un proceso de examen de la solicitud. Bien se ha dicho, no entra a considerar el mérito o el valor de si las pruebas llevan a una condena o a una inocencia en absoluto, pero sí al rigor de ciertas reglas del debido proceso que son internacionales. Por ejemplo, si esa persona ha sido debidamente citada, cuál es la condición del tratamiento de juzgamiento en ausencia y otras características muy puntuales. Solo a manera de ilustrar esto, comentarles que, por ejemplo, hace unos años, estando en la Corte, Brasil solicitaba la extradición de un sujeto por delitos de narcotráfico. Era un sujeto bastante conocido. No estaba habido todavía, pero él se apersonó ante la Corte y dijo: la persona a la cual se persigue tiene mi mismo nombre y hay una confusión en la afiliación y en el registro de datos personales. Yo quiero ser librado de esta potencial extradición, y se abrió un procedimiento incidental en la Corte, si se puede llamar algo, y se dio lugar a oír a este personaje que acudió a través de un apoderado, y la Corte requirió a la República Federativa del Brasil los datos exactos sobre quién era el sujeto requerido y cuál era su posición sobre esta potencial diferencia de identidades. El proceso tomó unos meses, pero finalmente Brasil confirmó de que se trataba de la única y misma persona. Y finalmente, pasado el tiempo, fue habido en Bolivia, detenido y remitido al Brasil. Lo mismo sucedió en algunos casos donde los requeridos pueden apersonarse ante la Corte y generar un proceso de impugnación. Entiendo que, por ejemplo, ya que hemos hablado de Estados Unidos, una Corte Federal puede también abrir un proceso y escuchar al potencial requerido. Esto como una ilustración adicional a lo que estamos tratando, y aprecio mucho los comentarios de Alberto que complementan bien el tratamiento de este tema esta noche. Gracias.